La oscuridad era espesa, sofocante, como si el aire mismo se negara a existir. El sonido lejano de un monitor cardíaco marcaba un ritmo constante, interrumpido solo por la débil respiración de un hombre que yacía en la cama. Un parpadeo, un ligero temblor en los dedos. Luego, un jadeo ahogado cuando sus pulmones se llenaron de aire como si fuera la primera vez. Sus ojos se abrieron con dificultad y la luz fría del hospital lo cegó momentáneamente. La sensación de vacío era insoportable, como si su mente fuera un libro con las páginas arrancadas. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía ajeno, pesado. Entonces, la vio. Una mujer estaba sentada a su lado, con los ojos hinchados y el rostro marcado por el cansancio. Sus manos temblorosas sostenían las de él con una fuerza que casi dolía, como si al soltarlo fuera a desaparecer. Había algo en su mirada, algo más que preocupación, algo roto. ¿Dónde estoy? Logró susurrar, su voz apenas un eco en la habitación silenciosa. La mujer esbozó una sonrisa forzada, pero no pudo ocultar el dolor en sus ojos. Estás en el hospital. Tuviste un accidente, dijo suavemente, como si cada palabra le costara. Él frunció el ceño, su cabeza latía con un dolor sordo, y cuando intentó recordar solo encontró un muro negro. ¿Accidente? Ella sintió, tragando saliva. Sí, pero estás a salvo ahora. Un escalofrío recorrió su piel. No entendía por qué, pero la manera en que lo miraba lo inquietaba, como si esperara algo, como si deseara con todas sus fuerzas que él dijera algo en particular. ¿Nos conocemos?, preguntó con cautela. El cuerpo de la mujer se tensó. Fue solo un segundo, pero lo notó. Y aunque su sonrisa no se desvaneció, sus ojos se llenaron de lágrimas. Soy tu enfermera, susurró. No estaba seguro de por qué, pero esa respuesta no le pareció del todo cierta. Algo en su interior le decía que la conocía, que su presencia significaba algo más. Pero su mente estaba en blanco, incapaz de darle forma a los fragmentos dispersos de su memoria. La puerta de la habitación se abrió y una enfermera entró, revisando el monitor y anotando en una hoja. Es un milagro que haya despertado tan rápido, comentó con una sonrisa breve sin notar la tensión en la habitación. Él quiso preguntar más, pero un escalofrío lo recorrió. Algo estaba mal, no sabía qué, pero lo sentía en cada fibra de su ser. La sensación de estar incompleto, de haber olvidado algo esencial. La enfermera terminó su revisión y se retiró, dejándolos solos otra vez. La mujer a su lado le acarició la mano con ternura. Vas a estar bien, susurró. Su voz era dulce, familiar, y sin embargo no podía recordarla. Un golpe seco resonó en la habitación. No fue fuerte, pero suficiente para hacer que ambos giraran la cabeza. La ventana estaba cerrada, pero algo en el reflejo del cristal lo hizo estremecer. Por un instante creyó ver una sombra borrosa de pie detrás de él. Parpadeó y la imagen desapareció. La mujer apretó su mano con más fuerza. Descansa. Mañana será un día largo. Pero el frío en su pecho no se desvaneció. Algo lo observaba en la oscuridad. Y aunque no podía recordarlo, en el fondo sabía que no estaba solo. La noche avanzó con lentitud insoportable. La penumbra de la habitación hospitalaria parecía más densa de lo normal, como si la oscuridad se aferrara a los rincones con dedos invisibles. Él no podía dormir. Algo en su interior lo mantenía alerta, una inquietud que no podía explicar. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el zumbido del monitor cardíaco y el leve murmullo del viento golpeando contra la ventana. Giró la cabeza lentamente y vio que ella seguía allí, sentada en la silla junto a su cama. Su respiración era pausada, pero no dormía. Lo sabía porque cada cierto tiempo sus dedos se cerraban con más fuerza alrededor de su mano. Deberías descansar, susurró sin atreverse a mirarla. Estoy bien, respondió ella con voz baja, casi un susurro. Él asintió, pero la inquietud no se disipó. Cerró los ojos por unos segundos, esperando encontrar algún recuerdo flotando en la oscuridad de su mente. Pero no había nada, solo vacío. ¿Por qué sentía que ella le ocultaba algo? El pensamiento lo atormentaba. La forma en que lo miraba, con una mezcla de tristeza y esperanza, lo hacía sentir incómodo, no porque le molestara su presencia, sino porque tenía la sensación de que esa mujer significaba algo mucho más profundo de lo que estaba dispuesta a admitir, pero no podía forzar su memoria. Cada vez que intentaba recordar, su cabeza pulsaba con un dolor sordo, como si una barrera invisible lo detuviera. La mujer se movió en su asiento y lo miró con cautela. ¿Cómo te sientes? Él tardó unos segundos en responder. Extraño, como si faltara una parte de mí. Ella bajó la mirada y asintió lentamente. Es normal.
La memoria tardará en regresar. Él notó la forma en que lo dijo. No con la seguridad de alguien que ofrece consuelo, sino con la desesperanza de quien teme que la verdad nunca vuelva a la luz. Una sombra cruzó su rostro, pero la descartó como un truco de la luz tenue de la lámpara junto a la cama. El sonido de pasos en el pasillo rompió el silencio. No parecían pertenecer a nadie del hospital. Eran erráticos, como si alguien estuviera arrastrando los pies con pesadez. Se giró hacia la puerta, esperando ver a una enfermera pasar, pero la pequeña ventana del marco mostraba solo la penumbra del pasillo. Entonces, los pasos se detuvieron. Él contuvo el aliento. Un golpeteo suave apenas audible resonó en la puerta. La mujer junto a él se tensó al instante. «Debe ser alguien del personal», murmuró él, pero su propia voz sonó insegura. Ella no dijo nada. El golpeteo se repitió. 3 golpes pausados, rítmicos, como si alguien supiera que estaban despiertos. Su piel se erizó. Se incorporó lentamente en la cama, esperando escuchar una voz, un llamado, cualquier indicio de que era alguien normal. Pero el silencio se extendió en la habitación, denso, como un presagio. La mujer le sujetó la mano con más fuerza. «No abras», susurró, con un miedo que hizo que su propia sangre se helara. Él tragó saliva. «¿Por qué?» Ella no respondió. El golpeteo cesó. Por un momento pensó que quien estuviera afuera se había ido, pero entonces la perilla de la puerta giró con lentitud, como si alguien estuviera probando abrirla. La sensación de vacío en su memoria fue reemplazada por un terror instintivo. No estaba solo. Algo estaba ahí afuera. Algo que no debería estar. La perilla dejó de girar, pero la sensación de que algo acechaba al otro lado de la puerta permaneció, pesada como una losa sobre su pecho. Su respiración se entrecortó y sintió un nudo en la garganta, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto demasiado denso. Ella no se movió, pero su mano temblaba sobre la suya. Sus ojos estaban fijos en la puerta, expectantes, como si ya supiera lo que estaba ocurriendo. Él tragó saliva. «Debe ser», empezó a decir, pero su voz murió en el aire. El pasillo seguía en absoluto silencio. Ni pasos alejándose, ni voces, ni el sonido de algún enfermero en su ronda nocturna. Solo un vacío opresivo que parecía crecer con cada segundo que pasaba. Luego, un sonido diferente. Un roce. Algo rascaba la puerta. No era fuerte ni desesperado, sino pausado y meticuloso, como uñas deslizándose con lentitud sobre la madera. Su piel se erizó. El sonido no venía de una mano normal, de eso estaba seguro. No era un golpe ni un arañazo impulsivo. Era más calculado. Ella cerró los ojos con fuerza. «Ignóralo», susurró casi suplicante. Él la miró con incredulidad. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», ella negó con la cabeza sin responder. Su expresión era la de alguien atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El rasguño se detuvo. El silencio volvió, pero esta vez fue peor. Un susurro leve, apenas un aliento, se filtró por la puerta. No eran palabras claras, sino algo más, una vibración en el aire que le revolvió el estómago. No entendió el mensaje, pero su cuerpo reaccionó con un escalofrío incontrolable. Algo le decía que no debía moverse, ni hablar, ni respirar demasiado fuerte. Ella entrelazó sus dedos con los suyos, apretándolos con desesperación. Los segundos se estiraron como horas. Entonces, sin previo aviso, la luz de la habitación parpadeó. 1, 2, 3 veces. El monitor cardíaco chisporroteó, emitiendo un zumbido extraño, como si por un segundo estuviera captando una interferencia. Sus ojos se movieron frenéticamente por la habitación, buscando algo, cualquier cosa fuera de lugar. Pero todo parecía normal, salvo la sensación de que una sombra oscura se deslizaba por los rincones, fuera de su vista, siempre en el borde de su percepción. Y luego, la voz. Un murmullo, apenas un eco, flotó en el aire. ¿No la recuerdes? El sonido no vino de la puerta, vino de dentro de la habitación. Sintió un latigazo de frío recorrerle la espina dorsal. Ella jadeó, su rostro palideciendo de golpe. Él giró la cabeza lentamente hacia la ventana. El reflejo en el cristal era erróneo. No porque algo estuviera fuera de lugar en la habitación, sino porque en el reflejo había alguien más. Alguien de pie detrás de él. Alguien que no debería estar ahí. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pero cuando giró la cabeza para ver, no había nadie. El latido en sus sienes retumbaba como un tambor de guerra. Respiró entrecortadamente, intentando convencerse de que era una alucinación, de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces vio la expresión de ella. Sus ojos estaban fijos en el mismo punto donde un segundo antes él había visto la figura en el reflejo, y la forma en que temblaba le dijo que ella también lo había visto.
El silencio en la habitación era insoportable. Un zumbido grave llenaba sus oídos, pero no sabía si provenía del monitor cardíaco o del terror que se aferraba a su pecho como un peso imposible de sacudir. Ella seguía inmóvil, con los ojos clavados en el punto exacto donde él había visto la sombra en el reflejo. Sus labios temblaban, sus dedos se cerraban con más fuerza alrededor de su mano, pero no emitió ni un sonido. Él sintió que algo invisible recorría su piel con dedos helados. No podía verla, pero la presencia estaba ahí. Lo sabía. «Dime qué está pasando», susurró, casi sin aliento. Ella desvió la mirada lentamente, como si tuviera miedo de lo que pudiera ver si se movía demasiado rápido. «No lo nombres», respondió con un hilo de voz. Un escalofrío subió por su espalda. «¿Nombrar qué?», ella negó con la cabeza, su rostro cada vez más pálido. La luz parpadeó de nuevo, una vez, dos veces, y entonces todo quedó sumido en la oscuridad. El monitor cardíaco se apagó. El leve sonido del aire acondicionado cesó de inmediato. El hospital entero pareció caer en un abismo de sombra absoluta. La presión en el pecho se intensificó. La respiración de ella se volvió entrecortada, apenas un jadeo ahogado. Un segundo, dos. Algo se movió en la habitación. No fue un sonido fuerte. Fue el roce sutil de algo desplazándose, el leve crujido del suelo bajo un peso invisible. Sus ojos trataron de acostumbrarse a la oscuridad, pero todo era un manto negro impenetrable. Luego un sonido aún peor, un aliento, cerca, demasiado cerca. Sintió el roce helado de algo pasando junto a su oído, algo que no veía pero que estaba allí, respirándole encima. Su cuerpo se paralizó. Un instinto primitivo, enterrado en lo más profundo de su ser, le gritó que no se moviera, que no hiciera ruido, que no reaccionara. La cama se hundió a su lado. No era ella. Él no podía verla, pero sentía la presión, la alteración en el colchón, como si algo hubiera tomado asiento junto a él. Su estómago se revolvió. Los segundos se hicieron eternos. Entonces, la luz volvió de golpe. El monitor cardíaco pitó con fuerza cuando la energía regresó y la pantalla se encendió mostrando líneas irregulares, frenéticas. La habitación estaba igual que antes, todo en su lugar. Pero la sensación no se fue. Ella se llevó una mano al pecho, tratando de calmar su respiración. Sus ojos estaban vidriosos, aterrorizados. Él no pudo evitar mirar el colchón a su lado. El hundimiento ya no estaba, pero su piel aún sentía el frío que había dejado. «¿Lo sentiste?», preguntó con la voz quebrada. Ella sintió con lentitud. «Nunca se fue», susurró, temblando. El corazón de él latía con violencia. Por un instante pensó en levantarse, en huir, en hacer cualquier cosa para escapar de esa presencia invisible que parecía burlarse de su propia cordura. Pero entonces vio el reflejo en la ventana otra vez. Y esta vez la figura no estaba detrás de él, estaba detrás de ella, observándola, esperando. El reflejo en la ventana lo atrapó como un anzuelo hundiéndose en su pecho. Su respiración se volvió errática, su garganta seca, su mente dividida entre el impulso de advertirle a ella y el terror paralizante de lo que estaba viendo. La figura era alta, con una silueta imposible de definir. No tenía rostro, no tenía forma exacta, pero estaba ahí, quieta, inclinándose ligeramente detrás de ella, como si le susurrara algo al oído. Sus manos temblaron sobre las sábanas. «No te muevas», murmuró sin poder ocultar el temblor en su voz. Ella frunció el ceño, su expresión atrapada entre la confusión y el miedo. «¿Qué?», él tragó saliva. «No te muevas». Pero antes de que pudiera explicar, la luz parpadeó de nuevo, esta vez con una intensidad furiosa, como si algo más grande que ellos estuviera tratando de forzar su entrada en la realidad. La bombilla parpadeó una última vez y estalló en una lluvia de chispas. La habitación quedó sumida en la penumbra, iluminada solo por la pálida luz de la luna que se filtraba por la ventana. Él se incorporó, su cuerpo moviéndose por puro instinto. Ella se giró con rapidez para mirar detrás de sí, pero cuando lo hizo, la sombra ya no estaba. La tensión en sus hombros se aflojó un poco, pero él no podía respirar con alivio. Algo dentro de él le decía que el peligro no se había ido. Ella se abrazó a sí misma, su piel erizada, y por primera vez lo miró con la misma incertidumbre que él sentía. «Dime qué viste», exigió en un susurro. Él tardó en responder. «No sé cómo explicarlo», confesó, «pero estaba detrás de ti». Ella se estremeció. «¿Lo viste?», asintió lentamente. Su mirada se desvió al cristal de la ventana, donde ahora solo se reflejaban ellos dos. No había nada extraño, nada fuera de lugar, y sin embargo,
Su cuerpo aún sentía la opresión de esa presencia, como si algo invisible aún se arrastrara por los rincones, esperando su momento para volver. El aire se sentía más pesado. Ella se levantó con rapidez y caminó hasta la puerta. Su mano temblorosa se apoyó en la perilla, pero no la giró. Se quedó quieta, con la cabeza gacha, como si luchara consigo misma. «No deberíamos estar aquí», murmuró. Él frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?» Ella giró lentamente el rostro hacia él, y en sus ojos vio algo más que miedo. Vio culpa. Nada de esto debería estar pasando. Su piel se erizó. Algo en su voz le dijo que sabía más de lo que admitía, que no era solo una coincidencia. Pero antes de que pudiera exigirle respuestas, la ventana se empañó de golpe. Él sintió su pecho oprimirse cuando frente a sus ojos, algo invisible trazó lentamente un mensaje en el vidrio. Una sola palabra. «Recuerda». Ella se llevó las manos a la boca para ahogar un jadeo. Él sintió el impacto del mensaje como un golpe en el estómago, y entonces la perilla de la puerta giró por sí sola. La perilla giró con lentitud, emitiendo un chirrido seco que se hundió en su pecho como una aguja helada. Él contuvo el aliento, incapaz de moverse. La puerta no se abrió de inmediato, solo quedó entreabierta, dejando una pequeña rendija de oscuridad absoluta al otro lado. Ella se pegó a la pared con la respiración entrecortada. Sus ojos se movieron entre la puerta y la ventana, como si tratara de decidir cuál era el peor de los peligros. Él sintió el aire a su alrededor volverse denso, opresivo, como si la habitación hubiera encogido de repente. Un ligero crujido sonó en el suelo, justo del otro lado de la puerta. Había algo ahí afuera. No alguien. Algo. Se obligó a respirar, pero cada bocanada de aire sabía a metal, a electricidad quemada. El mensaje en la ventana seguía ahí, trazado con un vapor que no debía existir en una noche como esa. Recuerda. Sus manos se cerraron sobre las sábanas, su mente luchando por comprender. ¿Qué debía recordar? El crujido volvió a sonar, esta vez más cerca. Ella negó con la cabeza, sus labios apenas capaces de formar palabras. «No lo mires». Pero sus ojos ya se habían movido hacia la rendija de la puerta. La oscuridad al otro lado no era normal, no era la simple ausencia de luz. Se sentía viva, retorciéndose en los bordes, como si algo estuviera respirando dentro de ella. Entonces una mano apareció. No fue un movimiento violento. Se deslizó con lentitud, emergiendo de la sombra como si estuviera explorando, probando el aire. Los dedos eran largos, demasiado largos. La piel era grisácea, tensa, como si estuviera muerta hacía mucho tiempo. Y luego las uñas, negras, afiladas, deslizándose lentamente por la madera de la puerta, dejando surcos profundos como garras marcando su territorio. El pecho de él se contrajo. Los dedos se movieron tamborileando con calma, con una cadencia enfermiza, como si esa cosa estuviera disfrutando del momento. Un sonido bajo, gutural, vibró en el aire. No era un gruñido ni una respiración. Era algo peor, algo que reía. Ella se tapó la boca con ambas manos, su cuerpo pegado a la pared, sin atreverse a moverse ni a hacer ruido. Él sintió que su mente luchaba por mantenerse cuerda. La mano se deslizó un poco más dentro de la habitación, los dedos extendiéndose, acercándose a la cama. La presión en su pecho se hizo insoportable. No podía moverse, no podía gritar, pero cuando esas uñas negras se curvaron en el aire a solo centímetros de su pie, ella reaccionó. Con un movimiento repentino, empujó la puerta con toda su fuerza, cerrándola de golpe. El impacto resonó con un estruendo seco. El crujido de algo retirándose se escuchó del otro lado, pero no como si estuviera huyendo, sino como si esperara. Ella giró la llave en la cerradura con manos temblorosas. Se quedaron en silencio. El único sonido en la habitación era el eco de su propia respiración acelerada. Ella no lo miró cuando habló. «No estamos solos aquí». Él no necesitaba que se lo dijera. Lo había sabido desde el momento en que despertó. El silencio tras la puerta era peor que cualquier sonido. Él sintió que su corazón latía con tanta fuerza que temió que se saliera de su pecho. Sus oídos estaban atentos, desesperados por captar cualquier indicio de movimiento al otro lado, pero lo único que escuchaba era el eco de su propia respiración entrecortada. Ella mantenía la espalda pegada a la puerta, sus manos aún sobre la cerradura, como si la delgada barrera de madera pudiera protegerlos de lo que acechaba en la oscuridad. Pero los dos sabían que no era suficiente. «No va a detenerse», susurró ella, sin mirarlo. Él tragó saliva. «¿Qué es?». Ella cerró los ojos. «No lo nombres, no le des poder». Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Algo en la forma en que lo dijo le dejó claro que esto no era un simple delirio ni una pesadilla febril producto de su accidente. Esto era real. La ventana se empañó de nuevo. Él giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo una nueva palabra aparecía, escrita con la misma caligrafía invisible que la anterior. Promesa. Promesa. Su piel se erizó, volvió a mirar a la mujer, pero ella no se movió. Sus manos seguían apretadas contra la puerta, sus nudillos blancos por la presión. Dime la verdad, exigió en un susurro. Ella apretó la mandíbula. No puedo. Él sintió que la frustración se mezclaba con el miedo. ¿Por qué? Su propia voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Ella abrió los ojos de golpe, suplicantes, desesperados. Porque si recuerdas, lo perderás todo. Él se quedó helado. El mensaje en la ventana seguía brillando con un resplandor tenue, como si las palabras se burlaran de él. Promesa. La sensación de vacío en su memoria se volvió insoportable. Algo dentro de él se retorcía, un instinto enterrado en lo más profundo de su ser, diciéndole que todo esto tenía sentido, que la respuesta estaba ahí, al alcance de su mente, pero algo la bloqueaba, algo la retenía. O alguien. La puerta crujió detrás de ella. Los dos contuvieron la respiración. Era un sonido apenas audible, pero lo suficiente para helarle la sangre. No era un golpe, ni un rasguño. Era la madera contrayéndose, como si algo estuviera presionando desde el otro lado, esperando, probando. Un pitido agudo llenó la habitación. Él se giró de golpe, solo para ver que el monitor cardíaco había dejado de mostrar su frecuencia. Líneas estáticas. Pero no era ruido blanco normal. No. Había algo ahí. Entre la interferencia, una voz comenzó a surgir retorciéndose en el pitido eléctrico como si hablara desde otro lugar. No estaba gritando, no estaba suplicando, estaba susurrando. No la escuches, tú me lo prometiste. La voz lo envolvió, fría como el filo de un cuchillo deslizándose por su cuello. El zumbido se intensificó, el aire se volvió pesado. Él sintió que su cabeza palpitaba con fuerza, como si algo estuviera abriéndose paso en su mente. Como si la barrera de su memoria estuviera empezando a ceder. El pitido del monitor se transformó en un murmullo estático, una corriente de susurros entrecortados que se filtraban en su cabeza como agujas de hielo. Tú me lo prometiste. La voz no era fuerte, pero cada sílaba pesaba sobre su pecho, apretándolo con una fuerza invisible. Él apretó los dientes, llevándose las manos a la cabeza. Un dolor punzante se extendió por su cráneo, como si algo dentro de él intentara abrirse paso a la fuerza. La mujer corrió hacia él, sujetándolo por los hombros. No lo escuches, dijo con urgencia, su voz quebrada por el miedo. No dejes que entre. Él la miró con los ojos vidriosos. Su cabeza latía con un ritmo caótico. Sentía algo dentro de su mente, una presión creciente, como si una puerta estuviera a punto de abrirse desde adentro. El pitido del monitor se volvió más intenso. «¿Recuerda?» La voz lo rodeó, lo envolvió como una neblina oscura. Él se tambaleó en la cama, su respiración entrecortada. Y entonces vio algo. No era un recuerdo claro, era un destello, una imagen fugaz que parpadeó en su mente. Una carretera oscura, el reflejo de unos ojos aterrados en un espejo retrovisor, un grito ahogado, un golpe sordo, y luego, nada, el vacío. Un escalofrío recorrió su espalda. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, su piel erizándose como si reconociera algo que él aún no comprendía. La mujer notó el cambio en su expresión. «No sigas», rogó, su voz temblorosa. Pero ya era demasiado tarde. Él sintió que su mente se fracturaba, que la barrera que lo mantenía en la ignorancia comenzaba a resquebrajarse. El pitido del monitor se detuvo de golpe. La habitación cayó en un silencio sofocante. Su respiración era lo único que llenaba el aire, y entonces la voz habló de nuevo. Ya no era un susurro entrecortado, era clara, presente, justo detrás de él. «No la dejes mentir». Él giró la cabeza de golpe. El reflejo en la ventana le devolvió la mirada. Pero algo estaba mal. No era su rostro. Era él, sí, pero con los ojos hundidos, la piel pálida como si hubiera sido drenado de toda vida. Y lo peor de todo, su reflejo sonreía. Una sonrisa tensa, inhumana, que no le pertenecía. La mujer jadeó. Se llevó una mano a la boca ahogando un grito, porque en el reflejo justo detrás de ella algo más se movía. Una sombra sin forma. Observando, esperando. Él sintió el hielo en sus venas. Y por primera vez desde que despertó, supo que algo estaba profundamente mal. El reflejo en la ventana seguía ahí, inmóvil, como si la realidad se hubiera fracturado en ese vidrio helado. Él no podía apartar la mirada.
Su propia imagen lo observaba con esa sonrisa enferma, una mueca estirada que no coincidía con la expresión de terror que tenía en el rostro real. Pero lo peor era la sombra, alta, amorfa, casi líquida en su movimiento, como si estuviera hecha de algo más que oscuridad. Se deslizaba detrás de la mujer, envolviéndola sin que ella se diera cuenta. Su pecho se contrajo. «Muévete», susurró, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Ella frunció el ceño. «¿Qué?». El reflejo se estremeció. La sonrisa de su otro yo se hizo más ancha. La sombra creció. «Muévete», gritó esta vez con el pánico latiéndole en los huesos. Pero fue demasiado tarde. Algo invisible la golpeó con fuerza. Ella salió despedida contra la pared, su cuerpo doblándose por el impacto. Un sonido seco, algo entre un golpe y un crujido, se esparció por la habitación. Él se lanzó hacia ella, pero una presión invisible lo empujó contra la cama, inmovilizándolo como si una mano gigante se hubiera cerrado sobre su pecho. La luz parpadeó de nuevo, lanzando sombras que danzaban como espectros hambrientos por las paredes. Ella se retorció en el suelo, con los ojos desorbitados, luchando por recuperar el aliento. Él sintió su garganta cerrarse. El reflejo en la ventana lo observaba, y entonces la sonrisa de su otro yo desapareció. El reflejo alzó una mano y golpeó el cristal desde dentro. La ventana se estremeció. Él sintió el temblor en su propio cuerpo, como si algo en su interior respondiera a ese gesto. Otro golpe. El vidrio crujió. La sombra en el reflejo se movió, deformándose, alargándose, sus contornos vibrando como si estuviera tratando de atravesar la barrera entre su mundo y el suyo. Y luego, el tercer golpe. El sonido fue ensordecedor. La ventana se astilló en 1000 grietas, pero no se rompió del todo. Solo quedó distorsionada, y en cada fragmento de cristal su reflejo se multiplicó. Decenas de versiones de sí mismo, todas con la misma expresión vacía. Todos mirándolo, esperándolo. El aire se volvió gélido. La presión en su pecho se intensificó, y entonces la voz susurró de nuevo, esta vez en su oído, cerca, demasiado cerca. «Tú no deberías estar aquí». Su visión se oscureció. El mundo pareció tambalearse, distorsionarse. Sintió el vértigo de alguien que cae en un abismo sin fondo. Y la última imagen que vio antes de que todo se volviera negro fue su propio reflejo, inclinándose hacia el cristal con una sonrisa de satisfacción. El mundo se precipitó en la nada. Todo era negro, no como la simple ausencia de luz, sino como si su conciencia se hubiera disuelto en un abismo sin forma. No sentía su cuerpo ni el peso de su propia existencia, solo un frío intenso, antiguo, filtrándose en su mente como una neblina espesa. Luego, una imagen, difusa al principio, parpadeando entre la sombra como una memoria arrancada de un sueño. Una carretera cubierta de niebla. El interior de un coche, la vibración del motor bajo sus manos, y unos ojos reflejados en el espejo retrovisor. No eran los suyos. El sonido de un frenazo, un grito ahogado, y luego el impacto. La sensación fue tan real que su cuerpo reaccionó aunque no estuviera despierto. Su pecho se contrajo como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Su mente cayó en picada, pasando de una imagen a otra sin control, como si algo le obligara a ver. Un bosque, un sendero cubierto de hojas húmedas, una cabaña oscura con la puerta entreabierta, y dentro, sombras. Moviéndose entre la penumbra, flotando en los rincones esperando. Una voz familiar, su propia voz. «Solo es un juego, no pasa nada si lo leemos». El eco de esas palabras atravesó la oscuridad como una cuchilla. No lo recordaba, no podía recordar haber dicho eso, pero la imagen continuó. Las páginas de un libro viejo, las palabras escritas en un idioma que no comprendía, pero que de alguna manera había pronunciado en voz alta. Un susurro sibilante rodeándolo, filtrándose en su piel como veneno. Y después el terror, la sensación de algo despertando, algo que no debía haber sido llamado. La imagen se desmoronó en un torbellino de sombras y, de repente, el frío desapareció. El dolor lo trajo de vuelta. Un latigazo de electricidad recorrió su cuerpo y, de golpe, sus pulmones se llenaron de aire como si hubiera estado ahogándose. Abrió los ojos de golpe, incorporándose con violencia. El hospital. Seguía en la cama. La ventana estaba intacta, sin grietas. La luz tenue iluminaba la habitación con normalidad, pero la sensación de peligro no se había ido. El sudor frío empapaba su espalda, su corazón martillaba contra sus costillas, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no podía procesar del todo. La mujer seguía allí, de pie en la esquina, con los ojos llenos de miedo. «Te desmayaste», susurró con voz temblorosa. Él la miró fijamente. Algo dentro de él se removió.
El eco de la voz en la oscuridad seguía vibrando en su mente. No la escuches. Tú me lo prometiste. Un nudo se formó en su garganta. No sabía qué estaba pasando, pero algo estaba claro. Había cosas que debía recordar y otras que, por su propio bien, nunca debieron ser recordadas. El aire en la habitación era denso, cargado de algo invisible pero pesado, como si la oscuridad aún se aferrara a él incluso después de despertar. Su respiración era errática, su cuerpo cubierto de sudor frío. La sensación de haber estado en otro lugar, en otro tiempo, era tan fuerte que casi podía jurar que el hospital no era real. Pero ella seguía ahí, de pie en la esquina, con la mirada atrapada entre el miedo y el alivio. Te desmayaste, repitió con voz débil, pero él notó que sus manos estaban cerradas en puños, los nudillos blancos. No estaba solo aterrorizada, estaba escondiendo algo. Trató de sentarse, pero un mareo lo golpeó con fuerza. Su visión se distorsionó por un instante y un zumbido punzante llenó sus oídos, como si algo aún tratara de aferrarse a su mente. La carretera, el espejo retrovisor, los ojos que no eran suyos. Se agarró la cabeza, sintiendo que el recuerdo estaba a punto de resbalar entre sus dedos. Ella se acercó rápidamente y puso una mano en su brazo. No lo fuerces, no intentes recordar todo de golpe, susurró. Él levantó la vista hacia ella. Sus palabras no eran solo un intento de consolarlo, eran una advertencia. La miró fijamente, buscando respuestas en sus ojos. ¿Qué me estás ocultando?, preguntó, su voz más firme de lo que esperaba. Ella se tensó. No es el momento, no es el momento, repitió con incredulidad. Acabo de ver algo que no tiene sentido. O tal vez sí lo tiene, pero no puedo comprenderlo porque hay un vacío en mi cabeza. Ella apartó la mirada. Es por tu bien. Esa frase hizo que la rabia se mezclara con el miedo. No decidas por mí. Ella cerró los ojos con fuerza, como si luchara contra algo dentro de sí misma. Pero antes de que pudiera responder, un sonido interrumpió la conversación. Un susurro. Débil. Inconstante. Pero no venía de la puerta, ni de la ventana. Venía del pasillo. Los dos giraron la cabeza al mismo tiempo. La puerta de la habitación seguía cerrada con llave, pero bajo el marco, en la pequeña rendija inferior, la luz del pasillo parpadeaba. La sombra de unos pies descalzos se deslizó lentamente al otro lado, como si alguien estuviera de pie justo frente a la puerta. Él sintió que la sangre le hervía en las venas. No se escuchaban pasos. No hubo sonido de alguien acercándose. Simplemente estaban ahí. El susurro se hizo más claro. Un murmullo entrecortado, como si alguien intentara hablar, pero su voz estuviera atrapada entre este mundo y otro. Vuelve. La piel se le erizó. La mujer cerró los ojos con fuerza. No le respondas, dijo en un hilo de voz. No lo mires. Pero el murmullo continuó. La sombra bajo la puerta se movió. Y entonces, un golpe seco, no en la puerta, sino en la pared, justo al lado de su cama. El sonido de algo tocando la madera con una lentitud enfermiza. 1, 2, 3 veces. Él no podía ver que estaba al otro lado, pero sabía que estaba esperando. El sonido fue seco, preciso. 3 golpes, no en la puerta, sino en la pared, a su lado. El ritmo era demasiado pausado, demasiado calculado, como si la cosa que estaba al otro lado supiera exactamente lo que hacía. Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire en la habitación se había vuelto más denso, más espeso, como si cada molécula se aferrara a su piel con una presión invisible. Ella no se movió, seguía con los ojos cerrados, su cuerpo rígido, como si con solo mantenerse quieta pudiera evitar lo que estaba ocurriendo. Pero él no podía ignorarlo. Giró la cabeza lentamente hacia la pared. No había nada fuera de lugar. Ninguna grieta, ninguna sombra distorsionada. Solo la pintura blanca del hospital, tan común, tan inofensiva. Hasta que el golpe se repitió. 3 veces, exactamente igual. Un latido acelerado martilló en su pecho. Su mirada descendió como si algo lo obligara a hacerlo, y entonces lo vio. Algo se deslizaba bajo la rendija de la puerta. No era una sombra, no era un reflejo, era algo físico, oscuro, grueso, unos dedos, largos, retorcidos, doblándose de forma antinatural mientras se estiraban, explorando el suelo con un movimiento tembloroso, casi expectante. Su garganta se cerró, no se movió, no podía moverse. Las uñas eran negras afiladas raspando la baldosa con un sonido que le arañó los oídos. El aire dejó de entrar en sus pulmones. Los dedos se movieron lentamente, tocando la superficie fría del suelo, tamborileando con una cadencia enfermiza, como si sintieran el espacio antes de avanzar más. Él sintió su propio cuerpo paralizarse. La mujer no abrió los ojos, pero habló. No lo mires, su voz era apenas un susurro quebrado, pero él ya lo estaba mirando, y los dedos lo supieron. Se detuvieron.
Solo un segundo. Y luego se arrastraron un poco más adentro. Un cuarto de la mano quedó bajo la puerta. Él vio cómo los nudillos se doblaban, torcidos en ángulos imposibles. Entonces los dedos se alzaron del suelo, como si esa cosa intentara incorporarse. No estaba explorando el suelo, estaba buscándolo a él. Sintió la necesidad urgente de retroceder, de apartarse de la cama y esconderse en cualquier rincón donde no pudiera verlo. Pero antes de que pudiera hacer nada, los dedos se crisparon y de pronto golpearon la puerta con fuerza. Una vez, 2 veces, 3 veces. El mismo ritmo de antes. Pero esta vez la vibración retumbó en su pecho como un trueno. Ella abrió los ojos de golpe y se llevó una mano a la boca para ahogar un jadeo. Él sintió que su corazón iba a salirse de su pecho, porque los golpes no eran lo peor. Lo peor fue que al otro lado de la puerta una voz habló. No un murmullo, no un susurro, una voz clara. Sé que estás despierto. El aire se detuvo. Cada músculo de su cuerpo se tensó con una rigidez insoportable, como si una mano invisible lo hubiese atrapado, impidiéndole siquiera respirar. Sé que estás despierto. La voz era baja, ronca, con un tono monótono que carecía de cualquier emoción humana. No pertenecía a un paciente ni a una enfermera. Era algo más. Algo que no debía estar allí. Ella se cubrió la boca con ambas manos como si contuviera un grito. Sus ojos estaban abiertos de par en par, aterrorizados, clavados en la puerta como si esperara que ésta explotara en 1000 pedazos en cualquier momento. Él intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Los dedos seguían bajo la puerta, retorciéndose con un leve temblor, como si estuvieran impacientes. La voz volvió a hablar. No lo olvides. El zumbido en su cabeza regresó con una intensidad dolorosa. Su piel se erizó con un frío imposible de ignorar, un frío que no venía del hospital ni del viento nocturno. Venía de dentro de él. No lo olvides. La imagen de la carretera destelló en su mente con más claridad, los faros iluminando la neblina, las manos crispadas en el volante, el reflejo en el espejo retrovisor. No era él. No estaba solo en el auto. Pero el recuerdo se desvaneció antes de que pudiera atraparlo por completo. La presión en su pecho aumentó. Los dedos bajo la puerta comenzaron a retirarse deslizándose lentamente hacia la oscuridad del pasillo. Pero justo cuando parecía que se iban, la voz susurró una última vez. Nos vemos pronto. Y entonces, silencio. Un silencio más profundo que cualquier otro. Uno que no pertenecía a la noche ni al hospital. Uno que solo existe cuando algo está observando. Esperando. Ella jadeó, volviendo a respirar después de segundos de puro pánico. Sus piernas temblaban y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Él seguía en la cama, su cuerpo atrapado en un estado de parálisis que no comprendía. No podía hablar, no podía moverse, solo podía sentir. La sensación de haber estado al borde de algo, algo terrible, algo que no debía recordar, pero que tampoco podía seguir olvidando. Ella tembló visiblemente y, sin previo aviso, se inclinó sobre él, agarrándolo de los hombros con una fuerza que no esperaba. No vuelvas a escucharlo, susurró con desesperación en la voz. No importa lo que diga, no le respondas, no lo pienses, no lo busques. Él la miró fijamente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué es eso?, preguntó con la voz quebrada. Ella negó con la cabeza. No lo nombres, no lo invoques. Él sintió su estómago retorcerse. Sabía que ella estaba escondiendo algo, sabía que su memoria estaba bloqueando algo, y sabía que esa cosa no lo iba a dejar en paz. El silencio pesaba como una losa sobre su pecho. Ella seguía con las manos aferradas a sus hombros, temblando, con el rostro tenso por el miedo. Sus ojos buscaban los suyos con desesperación, pero él no podía responderle, porque su mente aún estaba atrapada en ese último susurro. Nos vemos pronto. Las palabras parecían impresas en su piel, filtrándose en lo más profundo de su cerebro, enredándose en sus pensamientos como raíces en tierra seca. No lo pienses, murmuró ella, sacudiéndolo levemente. No dejes que entre. Él sintió un escalofrío recorrerle la columna. No lo pienses. Pero ¿cómo podía evitarlo? Lo que acababa de suceder no tenía sentido, no tenía lógica. Su cuerpo aún recordaba el peso invisible que lo había paralizado, la sensación de ser observado incluso en la oscuridad. Algo lo quería, y ella lo sabía. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Dime la verdad, pidió con la voz rasposa. Ella apartó la mirada. No puedo. Tienes que hacerlo, insistió con más fuerza. Esto no es solo mi memoria fallando. Hay algo más. Algo que no entiendo. Ella cerró los ojos con fuerza, como si estuviera luchando contra sí misma.
No es tan simple. Él sintió la frustración arder en su pecho. ¿Por qué no? Porque si recuerdas, lo traerás de vuelta. La frase cayó sobre él como un golpe helado. Lo traerás de vuelta. El aire a su alrededor pareció volverse más pesado. Ella retrocedió un paso, llevándose las manos al rostro por un instante, como si tratara de contener el temblor en su cuerpo. Él la observó con atención. No solo tenía miedo, se sentía culpable. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz apenas un murmullo. Ella negó con la cabeza. No ahora. No tenemos más tiempo. Ella apretó los labios, su mirada llena de algo que él no pudo descifrar de inmediato. Y entonces habló. No fue un accidente, el corazón de él se detuvo por un segundo, su piel se erizó. ¿Qué dijiste? Ella bajó la cabeza. Esa noche, cuando todo ocurrió, su garganta se cerró. La imagen de la carretera parpadeó de nuevo en su mente. El espejo retrovisor, los ojos, el grito ahogado, la sombra moviéndose en el asiento trasero. Un temblor involuntario sacudió sus manos. ¿Qué hicimos?, susurró, sintiendo que la respuesta ya estaba dentro de él, arañando su conciencia, tratando de liberarse. Ella lo miró con tristeza. No lo recuerdes, pero ya era demasiado tarde. Algo dentro de él se rompió, un vacío se abrió en su mente, y en lo más profundo de su ser, supo que la voz no mentía. Él hizo una promesa, y ahora alguien venía a cobrársela. El vacío en su mente se abrió como una grieta en el hielo, dejando que algo oscuro y olvidado comenzara a filtrarse. Sus dedos se crisparon sobre las sábanas. No fue un accidente. Las palabras de ella resonaban en su cabeza, repitiéndose una y otra vez como una aguja atascada en un viejo vinilo. Algo en su interior se retorció, un eco lejano de miedo puro. Sus labios se entreabrieron, pero no supo qué decir. Su garganta estaba seca, atrapada entre la necesidad de exigir respuestas y el terror de descubrir la verdad. Ella aún no lo miraba. Tenía la mirada clavada en el suelo, los hombros tensos, la respiración pesada. Parecía agotada, como si cargar con aquella confesión le hubiese robado la poca fuerza que le quedaba. Él sintió un escalofrío. No podía quedarse callado. No después de eso. Dímelo todo, pidió con voz ronca. Ella cerró los ojos por un instante. Luego tragó saliva y habló. Esa noche, su voz se quebró, respiró hondo antes de continuar. Nosotros fuimos a la cabaña. Su estómago se encogió. La cabaña. Un destello de imágenes golpeó su mente con la fuerza de un latigazo. Madera vieja, un pasillo largo, iluminado solo por la luz temblorosa de una vela. El sonido del viento colándose entre las grietas de las paredes, susurrando cosas que no quería entender. Y un libro abierto sobre la mesa. Él parpadeó con fuerza. ¿Qué hicimos allí? Ella apretó los labios, su expresión cargada de culpa. Leímos algo que no debíamos leer. Su corazón dio un vuelco. ¿Un conjuro? Ella negó con la cabeza. No era un conjuro. Era una promesa. El zumbido en su cabeza se intensificó. Una sensación de vértigo lo envolvió, como si estuviera a punto de caer en un pozo sin fondo. Una promesa. La palabra lo envolvió con la misma intensidad de la voz en la oscuridad. Tú me lo prometiste. El recuerdo estaba allí, escondido tras una pared frágil que su propia mente había construido para protegerse. Pero ahora esa pared se estaba derrumbando. Ella continuó. No sabíamos lo que hacíamos. Solo estábamos jugando, probando si las historias eran ciertas. No pensamos que se detuvo, pero él ya lo sabía. No pensaron que fuera real. Un hormigueo helado recorrió su piel. Ella levantó la mirada y su expresión era una mezcla de miedo y súplica. No sigas, no recuerdes más. Pero ya era imposible detenerlo. El aire de la habitación se volvió más pesado. El mundo a su alrededor pareció tambalearse. Y entonces el pitido del monitor cardíaco cambió. El sonido estable y monótono fue reemplazado por una interferencia, un murmullo distorsionado como una voz atrapada en una vieja radio. ¡Ya casi! La voz. No venía de la máquina, venía de dentro de su cabeza, y esta vez sonaba impaciente. El sonido invadió su mente como un veneno, un murmullo eléctrico, vibrante, filtrándose en cada rincón de su conciencia. ¡Ya casi! La voz no era fuerte, pero se sentía como si hablara directamente dentro de su cabeza, enredándose en sus pensamientos, hundiéndose en su piel como algo vivo. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Su respiración se volvió errática. Ella también lo escuchó. Lo supo por la forma en que su rostro perdió todo color, por cómo su cuerpo se tensó, rígido, como si su sangre se hubiera congelado en las venas. Él llevó una mano a su sien. El zumbido aumentó, llenando su mente con un eco lejano, casi un suspiro. Y de repente, una imagen parpadeó en su cabeza.
No era una memoria completa, sino un fragmento roto, un destello de algo que había tratado de olvidar. El interior de la cabaña, velas encendidas, la madera podrida crujiendo bajo sus pies, el libro abierto, las palabras escritas en tinta oscura formando líneas torcidas sobre el papel amarillento, él leyendo en voz alta, y algo en la oscuridad, escuchando. La presión en su cráneo aumentó, como si su propia mente intentara resistirse, bloquearlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero el recuerdo siguió avanzando, sin piedad. Los susurros entre las paredes de la cabaña, el viento helado que apagó las velas de golpe. El terror en los ojos de ella cuando la temperatura descendió de forma antinatural. Y luego el sonido más aterrador de todos, un golpe. No desde la puerta ni desde las ventanas, un golpe hueco, seco, desde el suelo. Algo que despertaba, algo que nunca debió haber sido llamado. Un espasmo recorrió su cuerpo. El recuerdo se esfumó tan rápido como había llegado, pero dejó algo atrás. La certeza de que esa noche, en esa cabaña, hicieron algo que no podía deshacerse. La voz en su cabeza susurró de nuevo. Me prometiste que regresarías. Su corazón se encogió. La presión en su pecho era insoportable, como si una mano invisible se cerrara lentamente alrededor de su garganta. La mujer se acercó a él con los ojos enrojecidos suplicantes. No dejes que entre. Su voz se rompió en la última palabra, pero él apenas podía escucharla. El sonido del monitor seguía alterado. Los pitidos eran irregulares, distorsionados, como si la máquina estuviera captando algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Y luego, de golpe, el sonido cesó. Todo quedó en absoluto silencio. El aire estaba tan quieto que podía oír los latidos de su propio corazón. Y entonces, el reflejo en la ventana cambió. No estaba solo. Detrás de él, una sombra se alzó, tomando forma. No tenía rostro, solo una silueta alta y delgada, de extremidades alargadas. Se inclinó lentamente hacia él. Y antes de que pudiera reaccionar, sintió un aliento frío en su nuca y la voz susurrando en su oído. «¡Es hora!». El aliento helado recorrió su piel como un filo invisible y un espasmo involuntario sacudió su cuerpo. La voz no había sido un eco en su mente esta vez. No. La había sentido, la había escuchado junto a su oído, con una cercanía imposible, como si la sombra misma hubiera cruzado la frontera entre lo real y lo irreal. El reflejo en la ventana seguía ahí. La figura alta y deformada se cernía sobre él, inmóvil, esperando. Su cuerpo se paralizó. Cada fibra de su ser le gritaba que no girara la cabeza, que no mirara directamente. Pero no pudo evitarlo. Muy lentamente, con un miedo casi infantil, movió los ojos y su sangre se congeló. La sombra ya no estaba en el reflejo, estaba detrás de él. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se apartó de golpe, cayendo al suelo con un ruido sordo. La mujer gritó su nombre y corrió hacia él, pero su mirada no estaba en ella. No podía apartar los ojos de la figura que ahora se erguía junto a su cama. Era alta, más de 2 metros, su silueta alargada y retorcida. No tenía rostro, pero la oscuridad que cubría su cabeza parecía vibrar como si algo se agitara dentro. Su pecho subía y bajaba de forma irregular, como si respirara, aunque no debería poder hacerlo. Él quiso gritar, pero su voz se ahogó en su propia garganta. La sombra inclinó la cabeza, como si lo estudiara. Luego, con lentitud enfermiza, levantó una mano. Sus dedos eran largos y huesudos, con uñas negras y afiladas, y sin romper el contacto visual señaló la ventana. El aire se volvió helado. Los pitidos del monitor cardíaco volvieron de golpe, acelerados, erráticos. «No lo mires», susurró la mujer, tirando de él para alejarlo. Pero ya era demasiado tarde. Su atención estaba atrapada en la ventana, en el reflejo distorsionado de la ciudad nocturna. El cristal se empañó y en la superficie apareció un nuevo mensaje escrito con una caligrafía temblorosa. «Ven a casa». Su estómago se contrajo. Casa, la cabaña. El recuerdo se deslizó en su mente como un cuchillo caliente abriendo una vieja herida. La promesa, las palabras que había pronunciado, las que habían despertado aquello. Sintió su cuerpo estremecerse, el frío calándole hasta los huesos. No. La mujer lo sujetó con más fuerza. «No puedes ir». La sombra en la habitación no se movió, pero la presión en el aire aumentó, como si la propia realidad se estuviera doblando a su alrededor. El reflejo en la ventana tembló. Las letras escritas con vapor se deshicieron lentamente y en su lugar un último mensaje apareció. Solo 2 palabras. «Recuerda todo». Y con ellas la última barrera en su mente se derrumbó. El pasado regresó con la fuerza de una ola devorándolo todo. La carretera, el espejo retrovisor,
Los ojos aterrados, el grito, el choque y luego la oscuridad absoluta, porque aquella noche él no solo perdió la memoria, él murió. El golpe de la verdad lo destrozó. Un latigazo de frío recorrió cada fibra de su cuerpo, paralizándolo, arrancándole el aliento. La imagen de la carretera, de los ojos reflejados en el espejo, del impacto brutal contra el metal y el vidrio, todo estaba ahí. No era una pesadilla, era real. Él murió esa noche. El peso de ese pensamiento lo sumergió en un vértigo insoportable. Su cuerpo tembló, su pecho se comprimió, como si un vacío infinito se abriera en su interior. No, murmuró sin apenas reconocer su propia voz. Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No debiste recordarlo. El sonido del monitor cardíaco explotó en sus oídos. Pitidos frenéticos, irregulares, como si su cuerpo rechazara la verdad que su mente acababa de liberar. Su visión se volvió borrosa. El reflejo en la ventana vibró, distorsionándose como un charco de agua agitada. La sombra seguía allí, observándolo, esperándolo. Sus dedos largos y huesudos se crisparon levemente, impacientes, como un depredador a punto de saltar sobre su presa. La habitación se volvió más oscura. No era solo una sensación. La luz de la lámpara parpadeó una última vez antes de apagarse por completo, dejándolos sumidos en una penumbra espectral. Y entonces, la voz habló de nuevo. «Ya es hora». Un aliento gélido rozó su nuca. El mundo pareció tambalearse. Su estómago se revolvió y la presión en su pecho aumentó hasta volverse insoportable. Un tirón invisible lo sacudió, como si algo estuviera tratando de arrastrarlo fuera de sí mismo, desgarrando su conciencia de su carne. Se dobló sobre sí mismo, jadeando. Ella lo sujetó con fuerza, aferrándose a él como si pudiera evitar que se desvaneciera. «No lo escuches», gritó con voz desesperada. Pero ya era tarde. El reflejo en la ventana se volvió un abismo. La sombra comenzó a moverse, deslizándose hacia él, su forma desdibujándose como si no perteneciera a este mundo. El tirón se intensificó. Sintió que su cuerpo se hacía más ligero. No su cuerpo. Su alma, la oscuridad lo estaba reclamando. Su visión se nubló. Su piel se volvió insensible, como si estuviera siendo arrancado de la realidad, empujado de vuelta a donde realmente pertenecía. El pitido del monitor se volvió un solo tono continuo, un sonido que no dejaba lugar a dudas, muerte clínica. Él se estaba yendo. «Lucha». La voz de ella se quebró, pero no lo soltó. «No dejes que te lleve». El zumbido en su cabeza era ensordecedor, su conciencia parpadeó como una llama a punto de extinguirse, y entonces entre el caos escuchó algo más, un eco en su memoria. No la voz de la sombra, sino la suya. Las palabras que dijo aquella noche, antes de que todo se desmoronara. «Solo es un juego. No pasa nada si lo leemos». El error fatal, la promesa rota y la deuda que ahora venía a cobrarse. El sonido continuo del monitor llenaba la habitación con un tono inhumano, una confirmación aterradora de lo inevitable. Él estaba muriendo, o quizá ya estaba muerto. Su conciencia oscilaba entre la realidad y el vacío, atrapada en un abismo donde el tiempo no tenía significado. El reflejo en la ventana seguía vibrando, distorsionado, como si la imagen del mundo real estuviera derritiéndose. La sombra avanzó un paso más. Sus extremidades alargadas se retorcían con cada movimiento. Su cuerpo oscilaba como si no estuviera sujeto a las reglas del espacio y el tiempo. Ella lo sujetaba con fuerza, su rostro manchado de lágrimas, pero su agarre era débil comparado con el tirón que lo arrastraba hacia lo desconocido. «No te vayas». Su voz se quebró en la última palabra, ahogada en puro terror. Él quiso responderle, decirle que aún estaba allí, que no quería irse. Pero su voz ya no le pertenecía. Su cuerpo tampoco. Sintió que flotaba fuera de sí mismo, como si fuera solo un pensamiento suspendido en el aire, sin peso, sin forma. El abismo lo llamaba, y la sombra estaba lista para recibirlo. «Me lo prometiste». La voz resonó en su cabeza con más fuerza. Los recuerdos regresaron en un torrente imparable, imágenes fragmentadas que se ensamblaban en su mente con la precisión cruel de un rompecabezas maldito. La cabaña. El libro. Las palabras que nunca debieron haber sido pronunciadas. Aquel que lee el pacto no puede romperlo. Aquel que hace la promesa debe cumplirla. Él no entendió su significado aquella noche, pero ahora sí, no era un juego, era un contrato, y él había firmado con su propia alma. La sombra extendió la mano hacia él. Sus dedos huesudos se curvaron en el aire esperando. Su piel sintió el roce del vacío. Su visión comenzó a desvanecerse. «No», murmuró sin fuerzas. Ella sacudió la cabeza con desesperación. «Pelea. No puedes irte».
Pero su cuerpo ya no le respondía. La oscuridad lo envolvió, su conciencia cayendo más y más profundo. La sombra sonrió. Y entonces la voz de ella cortó la negrura como una cuchilla. Si lo quiere, que venga a buscarlo. Un estruendo sacudió la habitación. Por un instante sintió que algo lo aferraba con la misma fuerza con la que la sombra intentaba arrastrarlo. No era un vacío helado, era calor. Era ella. La oscuridad rugió, la sombra se estremeció, su silueta vibrando con furia. Ella no lo soltó. Sus dedos se aferraron a su muñeca con toda la fuerza que le quedaba. El peso del mundo pareció tambalearse, y por primera vez sintió que había una posibilidad, que aún no todo estaba perdido. El choque de fuerzas invisibles lo sacudió hasta los huesos. Por un lado, la sombra tiraba de él con una presencia fría, antinatural, arrastrándolo hacia el abismo sin nombre al que pertenecía. Por el otro, el agarre de ella ardía contra su piel, firme, desesperado, como si con solo sostenerlo pudiera evitar que se deslizara fuera de la existencia. Él estaba en medio, suspendido en un espacio que no pertenecía ni a la vida ni a la muerte. El pitido del monitor cardíaco seguía siendo un tono plano, pero su corazón aún latía en su pecho, luchando contra la oscuridad que quería apagarlo para siempre. La sombra rugió sin emitir sonido. Su cuerpo vibró, alargándose y encogiéndose en formas imposibles, como si estuviera hecha de algo más que simple negrura. Era furia, era hambre, era impaciencia. Las ventanas del hospital temblaron, como si algo presionara desde el otro lado del cristal. La luz parpadeó violentamente. ¡Es mío! La voz resonó desde todos los rincones de la habitación, en un tono gutural, profundo, lleno de algo que no era ira, sino certeza. Él sintió un tirón brutal, su visión se oscureció aún más, su mente cayendo en picada, hundiéndose en un vacío sin fondo. Pero entonces un sonido lo hizo aferrarse a la realidad. No era la sombra, no era el hospital, era ella, llorando, no en desesperación, no en derrota, sino con la rabia de alguien que se niega a perder. «Tómame a mí en su lugar», gritó. Él sintió que su mundo entero se sacudía. La sombra se congeló. Por primera vez algo cambió en su presencia, como si la oferta la hubiera desconcertado, como si estuviera considerando el trato. Él quiso gritar, decirle que se callara, que no podía hacer eso, pero su voz no salió. Ella apretó los dientes, con lágrimas en los ojos. «Déjalo ir». El silencio se extendió como una enfermedad. La sombra permaneció inmóvil y luego sonrió. No tenía boca, pero él lo sintió. Interesante. La oscuridad se retorció, los pitidos del monitor se alteraron, el aire en la habitación se volvió sofocante, cargado con un peso invisible, y de repente el tirón sobre él desapareció. El vacío lo soltó de golpe como si la sombra hubiera perdido interés en su alma. Su cuerpo cayó hacia atrás, sintió el suelo bajo él, sintió el calor de su propia piel. Sintió que estaba volviendo. La sombra se deslizó lentamente, girando su atención hacia ella. Él la vio temblar, pero no retrocedió. «Déjalo ir», repitió. La sombra inclinó la cabeza, observándola. «¿A cambio de qué?» Su corazón martilleó en su pecho. No podía permitirlo. Pero antes de que pudiera hablar, ella respondió. «A cambio de mí». El aire pareció detenerse. Él sintió la realidad tambalearse, como si sus palabras hubieran trastocado el equilibrio de todo lo que los rodeaba. «A cambio de mí». «No, no». Su mente gritó, pero su cuerpo aún no respondía. Era como si su alma todavía no hubiera terminado de regresar por completo, como si la sombra lo hubiera dejado a medias, incompleto, un espectro atrapado entre la vida y la muerte. La figura oscura se mantuvo en silencio por un largo segundo. Luego comenzó a moverse. No caminó, se deslizó. Sus extremidades se alargaron y contrajeron con una fluidez enfermiza, como si su cuerpo estuviera hecho de algo que no pertenecía a este mundo. Se acercó a ella. Ella no se movió. Él vio su cuerpo temblar, vio su pecho subir y bajar con una respiración entrecortada, vio el miedo en sus ojos. Pero no retrocedió, no parpadeó, no rompió el contacto visual con la cosa que acababa de aceptar su oferta. La sombra inclinó la cabeza. «Acepto». Su estómago se encogió, un escalofrío lo recorrió con tanta violencia que por fin pudo moverse. No pensó, no razonó, solo actuó. Con cada gramo de fuerza que aún le quedaba en su cuerpo, se lanzó hacia ella, sus manos aferrándose a sus brazos con desesperación. «No», jadeó, con la voz rota. «No puedes hacer esto». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, lágrimas que le decían que ya había tomado su decisión. «Es la única manera», susurró. Él negó con la cabeza con fuerza, su corazón martillando contra su pecho. «No lo es.
Ella sonrió, pero era la sonrisa más triste que había visto en su vida. Lo despertamos juntos, pero yo fui quien te arrastró a esto. Su estómago se retorció. Sus recuerdos aún estaban rotos en fragmentos desordenados, pero algo dentro de él le decía que sus palabras eran ciertas. Ella fue quien lo convenció de ir a la cabaña. Ella encontró el libro. Ella lo desafió a leerlo. Él sintió su garganta cerrarse, pero eso no significaba que debía pagar sola el precio. La sombra se acercó más. Sus dedos huesudos se elevaron en el aire, esperando. «No lo hagas», murmuró él con desesperación, pero ella solo tomó monstruo entre sus manos y apoyó su frente contra la suya. Su piel estaba tibia, humana, real. «Vive», susurró. Y antes de que él pudiera reaccionar, ella se apartó de golpe. Se giró hacia la sombra y extendió la mano. La oscuridad la envolvió al instante. Él gritó su nombre. Pero ya era tarde. Ella se había ido. El grito se le rompió en la garganta. La sombra la devoró en un instante. No hubo lucha. No hubo resistencia. Solo un parpadeo de oscuridad y ella dejó de estar allí. El aire se volvió helado. El monitor cardíaco pitó una vez y luego cayó en un silencio absoluto. Él sintió como su cuerpo se desplomaba, las piernas fallándole bajo su propio peso. Sus manos aún estaban extendidas, como si pudiera alcanzarla, como si pudiera arrancarla de la negrura que la había reclamado. Pero no había nada, solo vacío, solo ausencia. Un nudo insoportable se formó en su pecho. El hospital se sintió inmenso, demasiado grande, demasiado ajeno, como si sin ella ya no perteneciera a ese lugar. Su respiración era errática. Parpadeó frenéticamente, esperando que todo se revirtiera, que el mundo diera marcha atrás, que ella regresara. Pero la sombra ya no estaba. Ella ya no estaba. Se había ido. Y lo había hecho por él. El dolor en su pecho se convirtió en algo más profundo, más visceral. Rabia, frustración, odio. Se dejó caer sobre sus rodillas, con los puños cerrados con tanta fuerza que las uñas se clavaron en su piel. «No», susurró, su voz rota. «No». Su propia respiración sonaba como la de un hombre ahogándose. El hospital se sentía más vacío que nunca. El eco de su última palabra seguía flotando en el aire. «Vive». Las lágrimas nublaron su vista. Pero algo dentro de él no podía aceptarlo. No podía aceptar que ella se hubiera ido, que él se quedara atrás, que la promesa se hubiera cumplido a su costa. El reflejo en la ventana estaba oscuro, completamente negro. La ciudad al otro lado parecía más lejana que nunca. Y entonces algo sucedió. El monitor cardíaco pitó. Solo una vez, un sonido bajo, casi imperceptible. Pero él lo escuchó, y cuando alzó la cabeza lo vio. La ventana ya no reflejaba la habitación. Ahora reflejaba otra cosa. Un bosque, árboles altos, enredados en sombras. La imagen temblaba, distorsionada, como si estuviera viendo a través de una pantalla rota, y en el centro del reflejo, ella, de pie en la oscuridad, vestida con la misma ropa de antes, con el cabello desordenado y los ojos grandes llenos de algo imposible de descifrar, pero no se movía, no hablaba, solo lo miraba. Él sintió su corazón detenerse por un segundo. «No», susurró, acercándose lentamente al cristal. Su reflejo no estaba, solo estaba ella. Parpadeó. Ella seguía allí, pero esta vez había algo más, algo detrás de ella, siluetas moviéndose entre los árboles, sombras retorciéndose en la penumbra. No estaba sola, y entonces con un movimiento lento, alzó la mano y apoyó los dedos contra el vidrio, como si tratara de alcanzarlo desde el otro lado. Sus dedos temblorosos se alzaron instintivamente, reflejando su movimiento. El vidrio estaba frío, helado, pero lo que más lo estremeció no fue la temperatura, sino la sensación de vacío al otro lado. Ella seguía ahí. Su mirada era profunda, casi hipnótica, pero en sus ojos ya no quedaba el mismo brillo. Algo en ella había cambiado. Algo estaba mal. Detrás de ella, las sombras se movían con lentitud, deslizándose entre los árboles como serpientes entre la maleza. No tenían forma definida, solo cuerpos oscilantes, delgados y torcidos, como si no pertenecieran del todo a este mundo. Pero él sabía qué eran. Sabía que la tenían atrapada. La sombra había cumplido su parte del trato. Ella ya no le pertenecía. Un nudo se formó en su garganta. No podía respirar, no podía pensar, solo podía verla ahí, al otro lado de ese reflejo imposible. Ella apoyó toda la palma de su mano en el cristal, sus labios entreabriéndose apenas, como si intentara decirle algo. Pero su voz no cruzó el umbral. Él se acercó más. «Voy a sacarte de ahí», murmuró con un hilo de voz. Ella parpadeó y por un instante creyó ver un destello de esperanza en su mirada. Pero entonces las sombras detrás de ella se agitaron. Se movieron en sincronía, como si compartieran una sola conciencia, como si hubieran escuchado su promesa.
como si hubieran sentido su desafío. El bosque en el reflejo se oscureció más. La silueta de ella pareció desvanecerse por un momento, como si la negrura la absorbiera poco a poco. Su corazón latió con fuerza. No, jadeó, golpeando el vidrio con las palmas abiertas. La imagen parpadeó. Ella abrió la boca de golpe, su expresión contorsionándose en terror puro. Pero antes de que pudiera hacer algo, una mano pálida emergió de la sombra detrás de ella y la sujetó del hombro. Un dedo huesudo se clavó en su piel. Ella se estremeció, y su cuerpo se crispó. Su mirada se encontró con la suya una última vez. Y entonces el reflejo se rompió, no en pedazos, no con el sonido de un cristal astillándose. Se desmoronó como humo disipándose en el aire, dejando tras de sí solo la ventana del hospital, solo su propio reflejo, solo él. Su respiración estaba entrecortada, sus manos aún apoyadas en el vidrio frío. Pero ya no había nadie más allí, la habitación estaba en completo silencio. La máquina cardíaca volvió a emitir un pitido regular, las luces parpadeantes se estabilizaron. El mundo siguió adelante, pero ella no. Sus piernas fallaron y cayó de rodillas al suelo, con los ojos clavados en la ventana vacía. Su pecho se comprimió con una presión insoportable. Ella se había ido, de verdad. Pero si la sombra pensaba que lo dejaría así, se equivocaba. El suelo frío del hospital temblaba bajo sus rodillas, pero él no lo sentía. Su respiración era errática, entrecortada, sus manos apretadas en puños sobre la baldosa. La habitación seguía en silencio. El pitido del monitor cardíaco marcaba un ritmo monótono, indiferente al abismo que acababa de abrirse frente a él. Ella ya no estaba. La sombra se la había llevado, pero en el fondo, en lo más profundo de su ser, sabía que no estaba muerta. No del todo, no todavía. Porque la vio, porque en su mirada antes de desaparecer había algo más que terror, había un llamado, una súplica muda. Encuéntrame. Él tembló, podía sentirlo. A pesar de que la imagen en la ventana se había desmoronado como humo, a pesar de que la realidad había vuelto a su curso normal, podía sentirlo. La presencia aún estaba allí. Las sombras aún lo observaban, no con furia, no con impaciencia, sino con curiosidad. Como si quisieran saber qué haría ahora. Su cuerpo estaba al límite, la presión en su pecho no lo dejaba respirar con normalidad, pero aún así apoyó las palmas en el suelo y se obligó a levantarse. Su reflejo en la ventana le devolvió la mirada. Parecía diferente, más pálido, más vacío. Algo en él se había roto, pero en su interior, en lo más profundo de su alma, algo también había cambiado. El miedo ya no era lo único que lo dominaba. Ahora había algo más fuerte, algo más oscuro, determinación. No iba a dejarla ahí, no iba a aceptar el trato, no iba a permitir que las sombras dictaran el final de esta historia. Se llevó una mano al pecho, sintiendo los latidos desbocados de su corazón. Estaba vivo, contra toda lógica, contra lo que debió haber sido su destino. Seguía aquí, y lo iba a aprovechar. Giró la cabeza lentamente, recorriendo la habitación con la mirada. Nada parecía fuera de lugar, pero sabía que no estaba solo. Sabía que lo observaban. Así que, por primera vez, no evitó la oscuridad. No ignoró la sensación. No trató de escapar. Habló. Si creen que esto ha terminado, su voz era ronca, baja, pero firme. Se equivocan. El aire pareció estremecerse. Una corriente helada recorrió la habitación, apenas perceptible, como un susurro de algo que se agitaba en la penumbra. Pero no hubo respuesta. No todavía. Se acercó a la ventana y apoyó una mano sobre el cristal frío. Sus propios ojos lo observaban desde el reflejo. Y entonces hizo una promesa: voy a recuperarla. Un pitido irregular sonó en la máquina cardíaca. Una vibración recorrió el suelo y en la ventana, justo cuando retiró la mano, algo apareció. Un mensaje trazado en la superficie empañada. Solo 2 palabras. Inténtalo. El mensaje en la ventana lo golpeó como una advertencia, como una burla. Inténtalo. Las letras, formadas en el vaho invisible del cristal, se desvanecieron lentamente, pero su significado quedó grabado en su mente como un hierro candente. Él ya no temblaba. Ya no sentía la desesperación paralizante que lo había consumido antes. Lo único que quedaba dentro de él era fuego, rabia, determinación. La sombra creía que lo tenía todo bajo control, que su destino ya estaba escrito, que el trato era final. Pero no sabía con quién había hecho su pacto, porque él no era el mismo hombre que despertó en esa cama sin recuerdos. Ahora sabía la verdad, sabía lo que habían hecho, sabía lo que habían despertado, y sobre todo, sabía que no iba a detenerse hasta traerla de vuelta. Inspiró hondo, dejando que el aire helado llenara sus pulmones. Su cuerpo todavía se sentía frágil, roto,
como si apenas estuviera aprendiendo a sostenerse en la realidad otra vez. Pero estaba aquí, y eso significaba que todavía tenía una oportunidad. Se alejó de la ventana y buscó su ropa. Cada movimiento le costaba esfuerzo, como si todavía tuviera restos de la muerte aferrándose a su piel, pero siguió adelante. Se quitó las agujas de los brazos, ignorando la punzada de dolor. Se arrancó los electrodos del pecho, dejando que los monitores se llenaran de ruido blanco. El hospital seguía en un extraño estado de calma, como si lo que había sucedido en esa habitación no hubiera afectado al resto del mundo. Pero él sabía que no era así. Sabía que lo estaban observando, que lo estaban esperando, y que en algún lugar ella también lo estaba. Cuando terminó de vestirse, se quedó de pie en medio de la habitación por un largo instante. Respiró profundo, sintió la presión invisible en el aire, y habló, sin miedo esta vez. Si quieren detenerme. Su voz fue un susurro bajo, lleno de veneno. Más les vale matarme ahora. El aire tembló. Las luces parpadearon por última vez, pero nada lo tocó, nada lo reclamó, porque sabían que no podían, porque la sombra había tomado su decisión, porque el trato ya había sido hecho, pero eso no significaba que él iba a aceptarlo. Salió de la habitación sin mirar atrás. Cada paso que daba se sentía como un desafío lanzado al vacío, un juramento silencioso de que, sin importar lo que tuviera que hacer, sin importar lo que tuviera que enfrentar, iba a traerla de vuelta. Y si tenía que romper las reglas de la muerte para hacerlo, que así fuera.